Mm. Buenas noches, profesor Juliano. Mi nombre es Laura Saldaña y le voy a presentar mi tesis de docencia superior. Bueno, el título es La aplicación de resolución de casos clínicos con los estudiantes de medicina de noveno semestre de la Universidad de Panamá, que rota en neumología en junio del 2024. Esta es nuestra tabla de contenido, donde hablaremos la introducción, el capítulo 1 del problema, el marco teórico, el marco metodológico, el análisis y hasta llegar a la propuesta. La introducción. La educación médica busca la formación de profesionales de la salud a través de las mejores técnicas pedagógicas. Y hoy en día la enseñanza en ambientes clínicos busca que el estudiante pues experiencie o experimente el ámbito clínico, la interacción con el paciente, los colegas y los problemas sociales que conlleva la pérdida de la salud. Esta tesis se basa en la descripción del uso de la resolución de casos clínicos en la rotación de neumología como una herramienta que beneficia el análisis en los estudiantes. El capítulo 1 es el problema y como antecedentes pues queremos traer a colación el conocimiento pues o el nacimiento de la medicina en la antigua Grecia, donde a través de las observaciones y las inferencias se buscaba explicación a distintos fenómenos. En esto se basó la medicina hipocrática que se dio a través de la observación tanto del individuo como de las diversas interacciones con su entorno para llegar a estas explicaciones. Como antecedentes, pues, a nivel de la medicina hipocrática, pues se quería evaluar las observaciones y las comparaciones para llegar al punto donde el diagnóstico es el estado actual del paciente, la valoración de la marcha es el pronóstico y los medios adecuados para alejar la dolencia era la terapia. Y todo esto ellos lo infirieron a través de comparaciones y observaciones. Más actualmente, pues en 1912, el profesor Lorraine Smith, que era patólogo, eh, a través de su cátedra, implementó la correlación clínica. La correlación clínica de piezas histológicas o patológicas de un paciente que ya murió, donde él analiza el tejido y busca respuestas. Pero él lo que hizo fue comparar casos anteriores, buscando las causas de la enfermedad para poder llegar a un diagnóstico certero. En 1969, en la Universidad de McMaster, en la Escuela de Medicina, se logra incorporar el método de aprendizaje basado en resolución de problemas como una metodología que se centra en el estudiante y apoya el análisis. Nuestro planteamiento del problema. Hoy en día es importante que el estudiante adquiera habilidades cognitivas como análisis, juicio crítico, para poder desempeñarse como un médico. Se sabe que las metodologías activas del aprendizaje favorecen el análisis y el juicio crítico y también ayudan a que el estudiante tenga la capacidad de resolver problemas. Esto, pues, se ve reflejado en preparar médicos capaces para discernir cuál es el método diagnóstico, pues, más efectivo y que el médico no malgaste recursos. El diagnóstico situacional del problema, la cátedra de neumología consta de un periodo teórico. Son meses de teoría y luego tenemos dos semanas de rotación clínica. La rotación clínica se desarrolla junto a un médico preceptor, que generalmente es un médico especialista, que participa de manera voluntaria en esta actividad docente. La mayoría de los preceptores clínicos no tienen formación docente, por lo que se desea observar la aplicación de resolución de casos clínicos y su punto de vista de esta herramienta en estos docentes, en estos preceptores. Delimitación. Este proyecto compete a los preceptores de neumología de la Universidad de Panamá, sin embargo puede servir pues como base para otras rotaciones clínicas. Justificación. Este estudio pues busca homogenizar la rotación clínica de neumología, ya que como no está esquematizada, eh, se puede dar de distintas maneras en los distintos centros hospitalarios a nivel nacional.
La enseñanza en ambientes clínicos debe promover el pensamiento analítico y el juicio crítico, por lo tanto es importante tener estas herramientas. Para alcanzar estas habilidades se debe promover y organizar rotaciones basadas en metodologías activas del aprendizaje. Importancia. Se requiere conocer cómo se dan estas rotaciones y la aplicación de resolución de casos clínicos para saber qué ajustes se deben hacer a futuro y también pues proponer o promover algunas ideas de mejoras. Los aportes, incentivar rotaciones esquematizadas, organizadas y basadas en resolución de casos clínicos. Proponer cursos preparatorios para preceptores. Los objetivos. Los objetivos generales, pues, básicamente son evaluar la aplicación de la resolución de casos clínicos guiados en la rotación de neumología para mejorar la capacidad de análisis de los estudiantes de medicina. Los objetivos específicos son conocer las limitaciones que presentan los preceptores a la hora de desarrollar esta técnica, determinar la percepción que estos preceptores tienen sobre la metodología activa del aprendizaje sobre el desarrollo del pensamiento crítico. Evidenciar si existe necesidad de preparación para los preceptores clínicos. Nuestras limitaciones, la principal es que es un grupo seleccionado, o sea, solamente los preceptores de neumología, y bueno, no podemos abarcar las otras especialidades. Tampoco sabemos lo que ocurre o la experiencia de los preceptores de otras universidades. Nuestra hipótesis es descriptiva y lo que queremos saber es si aplica la resolución de casos clínicos en la rotación de neumología de los estudiantes de la Universidad de Panamá. Entonces, nuestra hipótesis realmente es saber si esto se da o no. Capítulo 2, el marco teórico. Entonces, el marco teórico, como vemos aquí este eje, pues vamos a recorrer desde la educación médica, la resolución de casos clínicos en la educación médica, la neumología como especialidad para poder saber pues nuestro entorno, las estrategias de enseñanza en la rotación médica, que básicamente son estos cuatro ejes que son importantes: el aprendizaje basado en experiencia, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje reflexivo y las tecnologías educativas. También vamos a abordar sobre el rol del tutor o preceptor, que es un punto muy importante, donde el preceptor es el ejemplo para los estudiantes y el estudiante va a copiar incluso la manera de pensar del preceptor. Por lo tanto, el rol del preceptor es primordial en la enseñanza clínica. Aplicaciones de la resolución de casos clínicos en neumología y cómo se puede dar la evaluación en este entorno. Entonces, las metodologías activas en un ambiente clínico pues requieren que se fomente la participación e inmersión del estudiante en este ambiente. Y el aprendizaje se da a través de las experiencias, la colaboración, la reflexión y hoy en día apoyado en la tecnología educativa. Y bueno, el preceptor es la guía fundamental para llevar este proceso. En este estudio muy interesante que se hizo en el 2016, que buscó todos los estudios que se habían hecho, esto es una revisión, que se habían hecho sobre el aprendizaje basado en casos, se encontró que estos son tanto a nivel de pregrado, posgrado, especialidades y médicos que ya son funcionarios. En Estados Unidos, el 54% seguía utilizando o sigue utilizando el aprendizaje basado en casos clínicos y un 25% vemos que en Europa. Entonces, la modalidad que más se utilizó pues era presencial y la segunda era la virtual, que probablemente como este estudio es del 2016, pues hoy en día la virtual tenga un poco más de auge. La resolución de casos clínicos es una metodología que deriva de la resolución de problemas y esto se aplica en todas las carreras. Busca que el estudiante experimente el ambiente donde se da el conocimiento. Da una noción de qué es un paciente y no un síndrome para diagnosticar, y esto se divide en tres fases: la historia clínica, el examen físico, el análisis de los datos y el diagnóstico y la propuesta de tratamiento. El capítulo 3, el marco metodológico. Nuestro estudio es descriptivo, transversal.
con un enfoque cuantitativo y cualitativo no experimental, porque solo vamos a describir. Vamos a describir la utilización del aprendizaje basado en resolución de casos clínicos. Se evaluará la percepción además de los preceptores. Nuestra muestra y nuestra población. Nuestra población de preceptores son los preceptores adscritos a la Universidad de Panamá, que generalmente son voluntarios y cambia pues en cantidad en los años. Pueden ser entre 20 y 21 y aquí está la fórmula con la que se calcula una muestra finita, que nos dio 20,61. Y bueno, al final nuestra muestra será por conveniencia aquellos que acepten contestar nuestro cuestionario. Pues la variable principal pues, es la utilización de resolución de casos clínicos y las otras variables secundarias son percepciones. Eh, la percepción del preceptor sobre el conocimiento, sobre la metodología de la resolución de casos clínicos, la percepción sobre si la metodología favorece el desarrollo de análisis y juicio crítico, si promueve autoaprendizaje, cuál es el paso más difícil para el estudiante, la dificultad para desarrollar esta metodología en la rotación por parte del preceptor. Nuestro instrumento de recolección, pues, es un cuestionario autoaplicado que fue elaborado en Google Form y que se envió vía mensajería instantánea, que fue WhatsApp. El cuestionario tenía 16 ítems, entre estos preguntas dicotómicas y preguntas de opción múltiple, y escala Likert y otras opciones. Por ejemplo, esta pregunta del cuestionario: ¿utiliza usted la metodología de resolución de casos clínicos guiados para la rotación de estudiantes de medicina? ¿El aprendizaje basado en resolución de casos clínicos es mejor que el convencional? Esto es una percepción y aquí tenemos la escala en que el encuestado iba a contestar. Nuestro instrumento pues tiene una validez pues poca realmente porque esto es solamente aplicado a expertos. La confiabilidad se midió en dos partes, las preguntas que eran escala Likert y demás opciones, se le aplicó el alfa de Cronbach y vemos que nuestro resultado al final era cuestionable porque nos dio 0,65. Esto se puede mejorar eh, pues ajustando las preguntas eh, en estudios venideros. Y las preguntas dicotómicas se les aplicó la prueba de Q de Richardson, que nos dio 0,47, que es una confiabilidad media. Bueno, vamos a hablar un poco de los resultados. Importante, pues, de todos los preceptores, que eran 20 al final, solamente 12 aceptaron responder nuestro cuestionario autoaplicado. Se levantó una base en Excel y posteriormente se clasificaron los datos para su análisis. Y bueno, nuestros resultados son porcentajes. La variable principal, que era la aplicación o el uso de resolución de casos clínicos en la rotación de neumología, podemos ver que de 12, 11 aplicaban esto dentro de su rotación, siendo un 91%. Y dentro de la parte de percepción, el aprendizaje basado en resolución de casos clínicos es útil en el desarrollo de análisis y juicio crítico en la rotación de neumología. Vemos que 91% contestó que estaban totalmente de acuerdo. Aspectos al ejecutar esta metodología. Vamos a hablar un poco sobre cómo se da. Quisimos saber si el preceptor ejemplificaba la resolución de casos clínicos. Como ya les comenté, el preceptor es el ejemplo para los estudiantes. Y lo que encontramos es que el 50% lo hacía muy frecuentemente y un 41% frecuentemente y solamente uno nos contesta que ocasionalmente. Otro punto importante que preguntamos: ¿cuál era la dificultad que ellos encontraban para desarrollar esta metodología específica? Y ellos pues contestaron la mitad, o sea, 50%, que la duración de la rotación. Aparte de esto, la siguiente que más fue votada fue poco tiempo del preceptor. Entonces, el factor tiempo dictamina un poco cómo se desarrolla
esta metodología. Y también preguntamos sobre lo que más le cuesta al estudiante y encontramos que lo que más le cuesta al estudiante era el diagnóstico en un 50%. Cabe resaltar que el diagnóstico requiere o es el paso principal del análisis y de la implementación del conocimiento teórico y base del estudiante. Ok, también preguntamos al final si luego de la rotación el estudiante salía fortalecido en su capacidad de análisis y juicio clínico. Un 75% contestó que casi siempre. O sea que sí beneficia. Entonces, otra pregunta importante que le hicimos a los preceptores es si ellos sentían la necesidad de que se implementara un curso para que aprendieran más sobre las metodologías de resolución de casos clínicos, tomando en cuenta que estos preceptores no tienen mucha noción docente. Entonces, vemos que 91%, o sea, 11 contestó que sí era necesario. Y bueno, ahora analicemos esto y le daremos las recomendaciones. Este estudio descriptivo, no experimental, exploratorio, se aplicó a los neumólogos que ejecutan el papel de preceptores en hospitales de la República de Panamá. Cabe resaltar que aquí habían preceptores de Colón, de la 24 de diciembre, del complejo hospitalario, de la Ciudad de la Salud, del Hospital Santo Tomás, eh, de Chitré, de Agua Dulce y de Chiriquí. O sea que son distintas regiones del país. Y de estos contestaron, al final, los 12 que contestaron, pues tenían una distribución geográfica distinta. Entonces, el 91% de los participantes utilizan la metodología de resolución de casos clínicos, es decir, que es una metodología que puede ser incluso empíricamente está siendo aplicada. A su vez estuvieron totalmente de acuerdo con que esta metodología favorece el desarrollo de análisis, el juicio crítico, el autoaprendizaje y la capacidad de resolución de problemas en un 91% de los encuestados. Hago énfasis en esto porque esto es una percepción de los preceptores, incluso de su propia experiencia previa cuando eran estudiantes. Por otro lado, solo el 50% estuvo de acuerdo, totalmente de acuerdo con que esto favorecía la metodología. El ítem que habla sobre el aspecto que más le cuesta al estudiante fue sin duda el diagnóstico, en un 50%. Entonces, este punto es algo que se puede afianzar y se puede proponer que se haga como un énfasis a la hora de la resolución de casos clínicos, de ejemplificarlos y todo esto, elaborar un esquema de pensamiento para que el estudiante pueda analizar y llegar al diagnóstico. Dentro de las dificultades para la aplicación de esta metodología, un 50% contestó que el tiempo de duración de rotación era insuficiente. 25% contestó que el preceptor tiene poca disposición de tiempo. Entonces, aquí el tiempo es el factor clave, que tal vez 2 semanas de rotación es un poco difícil a la hora de implementar. Y la mayoría, el 91% de nuestros encuestados, refiere que existe una necesidad eh, de tener docencia sobre las metodologías, cómo ejecutar estas metodologías dentro de una rotación, que es pues muy llamativo porque sí existe un interés por parte de los preceptores por ejecutar esta metodología de una mejor forma. Entonces, basándonos en todo esto, nuestras recomendaciones son: nuestro estudio tiene limitaciones porque es un grupo pequeño, sin embargo, es un grupo representativo. Sin embargo, nos ayuda también a abrir un abanico de posibilidades para desarrollar otros estudios sobre cómo se da la docencia a los estudiantes de medicina dentro de los hospitales. Dentro de las posibles propuestas, pues desarrollar un estudio para evaluar la percepción de los estudiantes y su desempeño. Proponer cursos cortos para preceptores, ya sea de manera virtual o presencial, para que tengan una mejor guía docente y puedan ir más preparados a la rotación y probablemente que puedan organizarse mejor en las rotaciones para poder aprovechar el poco tiempo de rotación que tienen los estudiantes.
Y como última parte, pues la propuesta que nace de este estudio es implementación de un curso sobre metodologías activas en la enseñanza para preceptores clínicos de neumología de la Universidad de Panamá. El estudiante de medicina, bueno, en el ámbito clínico debe aprender estas habilidades para desenvolverse como médico. Esta propuesta nace a partir del estudio ya comentado, donde se considera que el uso de casos clínicos apoya el desarrollo de análisis, juicio crítico y otras habilidades. Entonces, esta propuesta se fundamenta en que el aprendizaje del adulto se construye a partir de la base y de las experiencias nuevas. Y a través de estas metodologías se puede llegar al aprendizaje donde el principal actor es el estudiante y el tutor es el que lo va a guiar y ambos se sumergen en el entorno donde se vive el conocimiento. Por lo que hay que resaltar que las principales características de estas técnicas son el compromiso intencional, la observación, la reflexión. Entonces, el estudiante tiene que estar comprometido con su aprendizaje, tiene que investigar, debe observar y debe reflexionar sobre lo que se está viviendo para poder que el aprendizaje se asente a nivel, pues, de la mente. En medicina, este tipo de aprendizaje se ha aplicado empíricamente. Por lo que vemos a través de la historia, ha sido un pensamiento empírico que se ha ido perfeccionando a medida que ha avanzado el tiempo. Eh, y pues es importante y es primordial para el médico poder tener una capacidad de análisis y de discernimiento o juicio crítico. Pues se basa en las necesidades de los preceptores de neumología que ya comentamos, que ellos tienen esa necesidad de aprender más. Además, eh, pues ellos están totalmente de acuerdo que esta metodología favorece el análisis, el juicio crítico y la toma de decisiones, y que existen dificultades en cuestión al tiempo. Entonces, debemos pues indagar o meternos más en esto para optimizar las rotaciones. Según los preceptores, ellos indicaron que llegar al diagnóstico era el punto más difícil. Por lo tanto, hay que reforzar el pensamiento analítico en este punto. Los objetivos: afianzar y mejorar las habilidades docentes de los preceptores clínicos de neumología. Los específicos, pues enseñar a los preceptores sobre pues, la gama de metodologías y cómo se pueden aplicar en el ambiente clínico. Orientar sobre cómo se puede diseñar un pequeño, eh, un pequeño diseño curricular para que las rotaciones estén más esquematizadas y ejemplificar métodos de evaluación para este entorno. Entonces, nuestro análisis costo-beneficio, bueno, en costos aproximadamente $3.000. Vemos aquí desglosado todo lo que pues se va a gastar. Los beneficios, realmente los beneficios son docentes, donde el docente va a adquirir conocimientos sobre estas metodologías, incluso habilidades docentes en el adulto, cómo organizarse y gestionar su tiempo dentro de este entorno. Y bueno, la parte de los requisitos académicos, pues va a tener una mayor preparación. Inclusive, estos cursos pueden evolucionar a que pues el preceptor tenga un título y los otros beneficios indirectos, pues las oportunidades de establecer conexiones, porque realmente todos van a interaccionar sobre sus propias experiencias y pueden apoyarse. El reconocimiento académico, pues el título de preceptor clínico en neumología y oportunidades laborales que tal vez el día de mañana exista un reconocimiento económico a los preceptores. Entonces, el análisis costo-beneficio, a pesar de que económicamente el costo es moderado para la Universidad de Panamá, el valor académico a largo plazo favorece principalmente el desempeño de los futuros profesionales de la salud. Por lo tanto, es una inversión académica que traerá frutos tanto a la Universidad de Panamá como para el país. Con este plan de propuestas se busca observar los beneficios en el desempeño de los preceptores y los resultados en el aprendizaje clínico de los estudiantes, ya que con esto se podrá más adelante proponer un curso completo para todos los preceptores clínicos. Entonces, ¿cómo pensamos implementar este plan piloto? Pues un curso y talleres para afianzar el conocimiento de los médicos preceptores sobre las metodologías activas del aprendizaje, dirigido a preceptores
clínicos de neumología de la Universidad de Panamá. El lugar, bueno, va a ser el aula de la Universidad de Panamá en Panamá Clinic. Fecha el 23 de agosto, que es sábado. Habrá un módulo virtual para aquellos que no puedan asistir y será totalmente gratis. Este es el cronograma de actividades propuestas. Vemos que es de 8 a 12. La primera hora, pues introducción y ejemplificación de las metodologías activas del aprendizaje en entornos clínicos. De 9 a 10 y 5, cómo elaborar un cronograma de rotaciones basada en las metodologías. Esto para optimizar el tiempo, que es la limitación más grande de los preceptores. Tendremos un receso con un refrigerio. De 10:35 a 11:20 se hablará sobre métodos de evaluación eh, propuestos en entornos clínicos para que se sepa cómo evaluar a los estudiantes. De 11 a 12, consejos para optimizar la rotación y consideraciones finales, que al final va a ser panel de expertos porque todos, entre todos se discutirá eh, qué se puede hacer. Obviamente guiado por nuestros tres expositores. El presupuesto de implementación, bueno, vemos aquí que el refrigerio son 450, el utensilio 120, la electricidad del internet 100, el tiempo de expositor es importante, 1680, el transporte y el diseñador de propuesta. Al final, el presupuesto son 4150. Entonces, para concluir sobre este trabajo, sobre esta tesis, importante. Realmente, bajo mi experiencia como neumóloga, también estoy de acuerdo en que el tiempo es una de las principales causas por las que es difícil desarrollar una rotación como preceptor. Este estudio realmente me ayudó pues a visualizar que esta metodología es una metodología eficiente para desarrollar estas habilidades de análisis, de juicio crítico y la capacidad de resolución de problemas para los estudiantes. Importante que hoy en día se ve la actitud de los estudiantes es un poco deficiente en el análisis. Eh, Se han vuelto estudiantes en que quieren respuestas rápidas, sin indagar, sin reflexionar. Entonces, por eso, este estudio realmente eh, favorece o nos da a entender que el preceptor desea también que se mejore el análisis, el juicio crítico y reconoce que esta metodología activa mejora estas habilidades. También se evidencia pues que los preceptores, a pesar de todas las dificultades que tiene, realmente requiere una mejor preparación, porque como les comento, la mayoría de los preceptores, ninguno tiene una preparación docente, ya que ser preceptor en la Universidad de Panamá pues no tiene retribución económica y al final todos aquellos que somos preceptores es de manera voluntaria y muchas veces no se cuenta con las herramientas para poder enseñar mientras se trabaja, porque en entornos clínicos se enseña mientras se está trabajando. Entonces, estos puntos son importantes que yo considero que con este estudio, pues, se puede llevar esta propuesta a la Universidad de Panamá para que se fomente estos pequeños cursos para los preceptores, ya sea de manera virtual para que mejoren sus métodos de enseñanza, utilicen metodologías activas del aprendizaje, se organicen, ya que el tiempo es lo que menos se tiene, y pueden ejecutar y desarrollar las rotaciones de una manera eficiente y que el estudiante pueda aprovechar a ese tutor que es un ejemplo tanto en el esquema de pensamiento analítico como en las acciones que hace. Entonces, al final, pues este trabajo eh, pues ha sido mucha ayuda porque también me ha ayudado a hacer introspección de qué es lo mejor para los estudiantes. Y realmente el preceptor tiene que tener esa capacidad para motivar el desarrollo de este pensamiento analítico, que el estudiante pueda reflexionar y ver todos los actores del proceso de la medicina, que es tanto el paciente, los colegas, los problemas sociales y el entorno. Entonces, mis últimas palabras, pues realmente
la educación médica ha ido evolucionando, pero las actitudes de los estudiantes pues se han ido descuidando. Entonces vale la pena pues hacer énfasis en que el estudiante tenga esa motivación para ser reflexivo, para indagar y para poder juntar todo el conocimiento para llegar a un diagnóstico y tener también una noción sobre cómo se puede tratar al paciente. Y bueno, que los preceptores deberíamos tener mayor preparación. Gracias. Estas son mis referencias bibliográficas, algunas de las que usé también en el documento. Y muchas gracias, profesor, por todo lo que nos ha enseñado.